That's a really loaded question. Meaning of life? Yeah. Meaning of life. Yeah, I have really no idea. This is tricky. Caught me off guard here. 1 minute, Keith. I mean, a lot of things in life, but if I want to go religion or spiritual, meaning in life to me would probably be happiness most important. Happiness, to have happiness. Be happy. The pursuit of happiness. Passion. You live for your passion. Connection, relationships, and empowering your dreams, living out your dreams. Смысл жизни, я думаю, что в жизни самой. Meaning of life doesn't mean anything. The meaning of life? To reproduce. To enjoy every second that we are here in this world, because that's all we have. Not to let the demons you up. Leading your life along with Jesus Christ and obeying God's word. Ça qu'importe pour la vie, c'est la vie éternelle. You have not left the world in a worse state than when you arrived on it. So you have to somehow do something meaningful, whatever that is. I don't want to do anything to my life, but I have to do things with my life. Having your loved ones and being happy. Just, be a good person, kind of try to live life to the best that you can. We all have a purpose that God put us together here on this planet to serve some greater purpose for Him. Living without any regrets and making sure that you live your life to the fullest. Meaning of life is to help others. Intentar pasar por la vida de la manera más desapercibida posible, intentar ser lo más humilde con la naturaleza que puedas. Sometimes I think that we don't have any purpose in life. We are just here like another species. You are here just to enjoy the landscape, every day that you live and you breathe. À travers la vie, pour marcher pour ce bon Dieu. Bon Dieu t'a créé nous pour nous être capables de faire la volonté. He made you. What you are for is Him. He made you for Him. You spend your life discovering the meaning of life. I feel like everyone has their own meaning for life. I think it's something that comes with time, and I'm not sure yet. I'm still trying to find the meaning of life, I suppose. Muy buenos días. Hoy vamos a empezar una serie nueva que se llama Explora Dios. Y estamos muy emocionados para empezar esto, porque esto nos va a ayudar a responder a las preguntas de la vida. Y esta mañana queremos empezar con esta idea. Todos hacemos preguntas de la vida, ¿es cierto, sí o no? Todos hacen y hacemos preguntas de la vida. Y aquí hay tres para empezar. ¿Cuál es el significado de la vida? Para escribir. ¿Cuál es el significado de la vida? A veces hacemos esa pregunta como joven, como adulto, como adolescente, etc. Pero es algo que nos viene a la mente en diferentes tiempos en nuestra vida. Número 2, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces son tres. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro propósito? En el video hablaron de, el propósito de la vida es ser contentos. Vivir sin enojar a nadie, vivir y consumir, vivir y acumular dinero, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos esas preguntas, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué pensamos? ¿Por qué lo pensamos? Cuando yo era joven, hace, 40 años atrás, yo salía con mis amigos, todos eran mayor que mí, y jugábamos el día entero fútbol, pelota y montando bicicletas. Y a veces empezamos a buscar chicas en el barrio. Mis amigos tenían mucho éxito con eso, pero yo no. Pero me desvío. Pero muchas veces, al caminar a casa, yo siempre tenía que llegar a casa antes que
antes de anochecer, y era algo muy interesante, porque en más que una ocasión, yo miraba hacia la luz de la lámpara, el cielo, etc., y pensaba esto: ¿por qué estoy aquí? La vida solo se trata de jugar pelota, de jugar ajedrez, de ir a pescar, de correr atrás de chicas. No, pero desde una edad muy pequeña pensé, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué propósito? Mami y papi van al trabajo 5 días a la semana, regresan, vamos a comer, limpiamos la casa, el domingo empezamos a ir a la iglesia un tiempo después, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Se han sentido antes como una máquina que no para? Como un aire acondicionado que es automático. A veces nos levantamos a la misma hora cada día. Desayunamos lo mismo cada día. Salimos al trabajo a la misma hora cada día. Dejamos a los hijos en la escuela a la misma hora cada día. Tomamos el break cada día, llegamos al trabajo, si hay tráfico, sí o no. Y a veces es como una rutina. Pero queremos hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque si la vida es solo despertarnos, comer, engordarnos un poquito, ir a la tienda, gastar dinero, no tiene sentido. Y sabemos algo, que muchos están haciendo esa misma pregunta hoy. Esta semana, fue el domingo pasado, al salir de la iglesia en Los Ángeles, ¿qué sucedió? Un grupo de personas estaban en un helicóptero y chocaron contra una montaña. Todos, incluyendo el piloto, en ese momento murieron. Y muchos que les gusta el juego de baloncesto, sí pensaron en la estrella y su hija, qué triste, y en las familias también los otros que fallecieron, qué triste, pero en estos días muchos se están haciendo esa pregunta. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué hay tragedia en este mundo? ¿Por qué hay tanto dolor, por qué hay tanta dificultad? Y están haciendo esta pregunta. ¿Tiene la vida un propósito? Es interesante porque el filósofo H.D. Torreo dice, la mayoría de las personas viven vidas de desesperación silenciosa. La mayoría de las personas viven vidas de desesperación silenciosa. Entonces, posiblemente usted ve una persona con una sonrisa, pero en su interior se sienten ¿qué? Solos. Están en silencio. Sí, en lo externo se están sonriendo, pero en lo interno no se están sonriendo. Están pasando por un tiempo bastante difícil. Pero el propósito y el significado de la vida a veces no es algo que pensamos hasta recibimos una llamada telefónica que un amigo, un familiar está en cuidados intensivos en el Palmetto, en el Jackson, en Memorial, en Joe DiMaggio. Y ya en ese momento ya las cosas cambian. O cuando vamos al doctor y una amistad le dice al doctor, usted tiene esta enfermedad y es algo que no se puede tratar con la medicina. Y a veces es la noticia que alguien ha fallecido. Por primera vez en su familia, usted ha perdido un abuelo, un tío, un hermano, una hermana. En estos tiempos todos tenemos preguntas. Y está bien tener preguntas. Y nosotros queremos ser una iglesia donde está bien hacer preguntas. No hay problema ninguno. Si hay preguntas, tenemos que buscar a Dios y encontrar las respuestas. Ahora, al empezar este año le pedimos como iglesia, le pedimos que estén en oración por ¿cuántos minutos diarios? 20 minutos diarios
Aquí en la antesala tenemos los bloques de oración. Hay 4 bloques de oración. Y en esos bloques, seguro que al empezar el año hasta hoy, algunos ya empezaron a orar por familiares, por amigos, por amistades que están pasando un tiempo bastante difícil. Y a veces, si puedo ser sincero, nos enojamos con Dios porque vemos esto en la vida y es algo bastante difícil para aceptar. Pasamos por un tiempo difícil con nuestra familia y en realidad estamos enojados con Dios porque Él sí ha permitido esto. No es necesariamente que Él lo ha aprobado, pero lo ha permitido por un propósito. Es interesante porque como pastor, a veces me invitan a mí y al pastor Russell a participar en una ceremonia de una boda o a veces un servicio de un funeral. Lo que yo he encontrado personalmente interesante es el nivel de atención en el mensaje entre uno y el otro. Cuando uno va a una boda, generalmente está mirando las decoraciones. Cuando entra la novia por la puerta del salón, todos están muy emocionados mirando a la novia, mirando al novio, están prestando atención a lo que están haciendo, si van a llorar, si están sonriéndose, etc. Y muchas veces el mensaje de la boda se pierde. Porque el gran enfoque está en la pareja, en su futuro, cómo se conocieron, qué tienen en común, qué estudiaron, etc. Pero lo que he encontrado es que en un funeral el nivel de atención en el mensaje es día y noche. Hace un tiempo atrás, y muchos saben que yo por casi 17 años trabajé por UPS y por un tiempo fui chofer de camiones. Y muy cerca de mi casa mataron a un chofer de UPS. Y ese día estaba mirando el televisor y yo estaba como 2 pies del televisor, mirando, escuchando, pensando en esa persona. Y fui al entierro ese día y habían reporteros por todo lugar, había un helicóptero, era algo pero impresionante. Y cada persona que habló de la esperanza, habló de esta persona que falleció, pero lo interesante de todo eso es que todos estaban prestando atención y era un servicio en el calor, en el sol, bajo una carpa pequeña, pero todos estaban atentos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un funeral, cuando estamos en un entierro, aunque no estamos ahí, enterrados, sabemos que ahí está nuestro futuro. Sabemos que si Cristo no viene antes, nosotros también un día, alguien va a estar hablando, nuestra familia va a estar a nuestro alrededor y nosotros vamos a estar muertos. Ahora, cuando pensamos en esta idea del significado de la vida, el propósito de la vida, ¿por qué estamos aquí? Tenemos que pensar en esto. Fuimos creados para hacer a Dios famoso, cumpliendo los propósitos de Dios. Marcel, ¿cuál es mi propósito aquí en la vida? Es muy sencillo. Usted fue creado para hacer a Dios famoso. Podemos decir para glorificar a Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. Por eso estamos aquí. No estamos aquí para acumular dinero, no estamos aquí para solo estudiar o leer o tener una familia. Estamos aquí para hacer a Dios famoso en toda la tierra. Ese propósito es singular y es para cada persona, cada criatura
de Dios. Ahora, muy importante, dice aquí en su boletín, conociendo el propósito de la vida, nos da dirección para la vida. Conociendo el propósito de la vida, nos da dirección para la vida. Y a veces las personas dicen, bueno, es que yo estoy en una búsqueda. ¿A quién está buscando? Bueno, yo estoy buscando a mí mismo. ¿En dónde lo puedo encontrar? Pero lo que nos olvidamos es que el propósito de la vida no se encuentra en esta vida. El propósito de la vida se encuentra en Dios. Su vida, mi vida, fue diseñada para hacer una diferencia eterna. No estamos aquí solo para sembrar algo y cosechar algo. No estamos aquí solo para llegar a una edad para jubilarnos y estar tranquilos en casa. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para que el nombre de Dios sea famoso por medio de nuestra vida. Y si no tenemos eso como la prioridad, como la perspectiva central en nuestra vida, entonces siempre vamos a buscar algo que no satisface. Siempre vamos a tener deseos para cumplir, para tener más de algo que no puede satisfacer nuestra alma. Porque el propósito de Dios no se encuentra en lo que yo quiero. El propósito de Dios se encuentra en quién Dios es y nuestra identidad. Ahora, noten aquí por favor en su boletín, Isaías 43, 7. Dice lo siguiente, es un versículo muy corto, dice, a todos, por favor, dibujen un círculo alrededor de esta palabra, todos, a todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, noten, yo los formé, y aquí está, y los hice para gloria de ¿quién? Para mi gloria, para la gloria de Dios. Entonces nosotros fuimos creados para la gloria de ¿quién? ¿Para la gloria de quién? ¿Para la gloria de quién? De Dios. Entonces, si usted dice, pero yo siento que mi vida se trata de mí. Yo siento que estoy aquí en este mundo para que yo pueda encontrar, algo especial. Usted fue creado para la gloria de Dios. Esto es algo personal para Dios. El propósito de nuestra vida es algo personal. Marcel, tú fuiste creado para la gloria de Dios, para hacer el nombre de Dios famoso en el trabajo, con sus vecinos, en su familia, con amigos, etc. Y cada uno de nosotros también tiene ese mismo propósito. Entonces, no importa el tipo de trabajo o educación o falta de educación. Dios ha creado a cada persona para su gloria. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Y aquí está, glorificar a Dios con nuestras vidas. En la manera en que yo hablo, trabajo, estudio, estoy con mi familia, amo a otros, servir a otros, en todo lo que estoy haciendo, glorificar a Dios es el propósito. Cuando eso está claro en mi vida, cuando esto está claro en nuestra vida, ya tenemos una dirección y es mucho más sencillo decir no a lo que no debo hacer, porque si eso no encaja, si eso no alinea con lo que Dios ha determinado, entonces yo puedo decir no debo participar en eso, porque mi mente, mi corazón, si soy honesto, eso no glorifica a Dios.
Pero si no tengo ese propósito divino, entonces siempre voy a estar cambiando mi manera de pensar. Siempre como una ola del mar voy a estar sí o no, si no tengo eso firme en mi corazón. Ahora, muy importante aquí en su boletín, Dios nos ha entregado dones, talentos y habilidades para magnificar, su nombre al servir a otros. Entonces Dios, a veces las personas dicen, bueno, yo tengo este talento, puedo coser muy bien, puedo arreglar las cosas cuando se dañan muy bien. Eso viene de ¿quién? Viene de Dios. Eso viene de Dios. Ahora, muchos aquí, todos aquí, tienen talentos, habilidades y dones. Algunos aquí pueden bailar, otros bailan como si tienen 3 piernas. Algunos aquí pueden desarrollarse y hacer cálculos y arreglar las cosas y pueden hacer maravillas con una cámara, con un instrumento, etc. Todo eso viene de Dios. Ahora, aquí está la pregunta. Sus dones, sus talentos, sus habilidades. ¿Qué es el gran propósito de todo eso? Glorificar a Dios. ¿Hacer a Dios qué? Famoso. Entonces, la idea no es tanto, bueno, yo me quiero hacer famoso con todo esto. Es cómo puedo aprovechar de esto para la gloria de Dios. Ahora, para empezar aquí esta mañana, Eclesiastés, el capítulo 1, versículo 2. El rey Salomón era un rey impresionante. Tenía más dinero, más oro, más poder, más esposas, etcétera, que otros reyes. Tenía sabiduría, Dios le dio un don de sabiduría, pero impresionante. Y en el versículo 2 de su Biblia, Eclesiastés 1, él dice esto: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Todo es ¿qué? Vanidad. Palabras del predicador. Noten lo que dice aquí en su boletín. La introducción de Salomón y eventual conclusión implica que las riquezas, el poder, el estatus, la educación, el sexo, la adrenalina, el conocimiento, lo que tú quieras añadir, no son cosas que nos darán, ¿qué? Significado. A veces yo lo he visto cuando alguien le pregunta a una persona, ¿y qué es que usted hace? Y si no es un trabajo que le gusta hacer, lo dice como en voz baja, bueno, yo soy... Ok. Pero si en realidad si se han preparado para su trabajo, su carrera, lo dicen con una fuerza. Yo soy, ahí está. Pero algo que hemos encontrado, muchas veces las personas tienen su identidad en su trabajo. Y cuando pierden el trabajo, su identidad, su propósito, ya están deprimidos. O a veces la persona que está en el gimnasio 7 días a la semana y tiene un cuerpo de plata, tiene un cuerpo fuerte y se enferma o tiene un problema de salud y ya está deprimido porque su identidad es mirar en el espejo y decir, qué guapo tú eres. O a veces la persona que ha vendido su negocio y tiene dinero en el banco y está contento, pero de una cosa a otra sucede y entonces pierde una cantidad de dinero y ya está deprimido porque su identidad, su propósito estaba ¿qué? Encarcelado en el dinero. Nada de eso nos da significado. Es Dios. Es Dios.
Y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Noten lo que dice en su boletín, por favor. Dice, el propósito y significado de la vida no se encuentra en la vida, se encuentra en Dios. Déjame repetirlo. Dice, el propósito y significado de la vida no se encuentra en la vida, se encuentra en Dios. Se encuentra en Dios. Dígale a su vecino, el propósito de la vida se encuentra en Dios. El propósito de la vida se encuentra en Dios. Ahora, a veces decimos eso, declaramos eso, pero entonces otras cosas empiezan a llamarnos la atención. Por ejemplo, muchas búsquedas traen satisfacción, pero es una satisfacción temporal. Pero no definen el propósito de la vida. Muy importante. Hay muchas cosas que nos llaman la atención. Ayer estuve mirando un noticiero y estaba hablando de un grupo de personas que estaban reunidos y cada plato era $700. Le dije a Yami, no, ahí no vamos ahora. Pero, impresionante, y si uno puede ir a ese evento, sí, es algo, wow, distinguido. Wow, son muchos ceros ahí para un plato de comida. Pero bueno, miren aquí a Eclesiastés 1, versículos 16 y 18 en su Biblia. En su Biblia dice, pensé, otra vez el rey está hablando, pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Miren cuánto me he engrandecido. He llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Versículo 17. Entonces me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y a entender también las locuras y los desvaríos, pero me di cuenta de que también esto es aflicción de espíritu. Porque abundar en sabiduría es abundar en molestias. Y también quien aumenta sus conocimientos, aumenta sus sufrimientos. ¿Qué dice Salomón aquí? Dice, adquirir más conocimiento y comprensión también es vanidad. Ahora, ¿cuántos aquí leen un libro cada mes? ¿Ok? Algunos. ¿Cuántos aquí leen un libro cada 6 meses? Otros. ¿Cuántos aquí leen un libro cada año? Ok. ¿Cuántos aquí leen un libro por vida? Ok. Ahora, hoy les quiero animar, les quiero fortalecer. Aquí está. Quien aumenta sus conocimientos, aumenta sus sufrimientos. Sean exhortados en esta mañana. Ahora, en acumular el conocimiento de un tema, etcétera, no es el propósito de la vida. Sí, a mí personalmente me encanta leer. A veces estoy caminando en el vecindario, estoy escuchando un podcast, me encanta escuchar, me encanta entrar en un webinar y mirar a alguien enseñar, o a veces estoy en YouTube y estoy escuchando y mirando, pero lo que entiendo y lo que he llegado a entender es que entre más estoy aprendiendo, más llego a la conclusión que no sé nada de nada, que hay tanto por conocer que es mucho y a veces me deprime en un sentido. Ahora, más conocimiento, más sabiduría no significa más propósito. Segundo punto, Eclesiastés 2, miren por favor el versículo 4. Dice Salomón, capítulo 2, versículo 4. Emprendí grandes obras, hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve mis propios huertos y jardines, y allí planté toda clase de árboles frutales.
Mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Ahora, este tipo tenía bastante plata. Pero noten lo que dice aquí. Grandes logros, construir casas o plantar viñedos, no nos da el propósito de la vida. Es muy emocionante construir una casa, un apartamento. Es muy emocionante, arreglar algo o plantar un jardín. Pero no es suficiente. Tengo una vecina que es una señora anciana y tengo una matica de aguacate. Y esa matica, si soy muy sincero, lo puse en la tierra, le di un poco de agua, le di un poco de vitaminas, pero no está en buenas condiciones. Está un poco enferma. Pero mi vecina viene y cruza el patio mío por detrás, no hay una cerca, y ella, sin anunciar, le echa agua. Empieza a cortar lo que no debe estar ahí, las ramitas. Y a veces me dice, creo que está mejorando. Y yo le digo, gracias por cuidar mi arbolito. Pero ella tiene una habilidad de cuidar de los jardines. Yo no. Ni puedo decir que soy un rookie. No, soy terrible en eso. Pero no importa cuán gran cantidad de viñedas, de casas, propiedades, etc. Nada de esto nos da el propósito de la vida. En su vida personal, ¿qué ha estado plantando? ¿Qué ha estado fabricando, construyendo para tener más importancia? Eso nunca le traerá significado. Versículo 8 del mismo capítulo 2, dice, acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos habidos por haber. Mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Pero además siempre conservé mi sabiduría, no les negué a mis ojos nada que desearon ver. ¿Qué está diciendo Salomón? Metales preciosos, joyas, entretenimiento, éxito, placeres personales. Nada de eso le dio satisfacción. Ahora, capítulo 5, si quieren mirar ahí, Eclesiastés capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Dice, quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Dice, entre más dinero, entre más tesoros, entre más me están regalando o estoy acumulando, eso no me va a complacer. No es suficiente. Es como la persona que está tratando de acumular riquezas y le preguntan, bueno, ¿cuánto es suficiente? Y él o ella dice, bueno, necesito un poco más. Necesito un poco más. Necesito un poco más. Pero aquí está el principio. Todos nosotros hemos buscado a una cosa u otra con la esperanza de encontrar, ¿qué? Más. Más. Todos aquí, incluyendo el que le habla, todos hemos buscado una cosa u otra con la esperanza de encontrar más satisfacción o un mayor propósito para vivir. Más satisfacción o un mayor propósito para vivir. Algunos de nosotros, posiblemente aquí presentes hoy, lo hemos hecho muy bien en nuestras actividades,
Pero el propósito de nuestra vida sigue siendo un gran misterio. Estaba hablando con un señor y en una conversación y con un amigo mío. Y es un señor que tiene muchos restaurantes. Tiene mucho éxito en el mundo de los negocios. Y era una conversación interesante porque él decía, ¿sabe? Al tener mayor o al crecer este negocio, me siento raro a veces, porque no sé si las personas me están hablando porque me quieren conocer o quieren que yo le escriba un cheque. Qué triste, ¿no? Pero cuando miramos lo que queremos acumular, nada puede satisfacer la alma como encontrar nuestro propósito en Dios. Ahora, ¿cuál fue la conclusión de Salomón? Aquí está, Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1, si quieren mirar. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. ¿Cuántos aquí son jóvenes? Amén. Amén. Ok. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, viví tanto, no es motivo de regocijo. Ahora, ¿qué es lo que Salomón está diciendo? Aquí está en su boletín. Busca a Dios hoy. Hoy. Mientras tenga fuerzas para vivir. Busca a Dios hoy mientras tenga fuerzas para vivir. No esperes para mañana. Y eso es tan común. Marcel, hoy es domingo y voy a empezar la dieta mañana. Quieren hacerlo hoy, pero lo hacen mañana. Ahora, estamos hablando del rey más sabio en la tierra. No estamos hablando de cualquiera aquí. Estamos hablando del rey que le pidió a Dios, Dios, dame sabiduría para saber cómo pastorear, cómo ayudar, cómo guiar a tu pueblo. Y él dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo Jesús como su Salvador, por favor no diga mañana voy a entregar mi vida a Cristo. No estamos garantizados mañana. Noten lo que dice el versículo 7 del capítulo 12. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Versículo 13 dice, todo este discurso termina en lo siguiente, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Entonces él llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Aquí está. La vida no tiene sentido sin Dios. La vida no tiene sentido sin Dios. Pero Dios le da sentido a todo. Dios le da sentido a todo. Vivimos con expectativas, pero si vivimos sin la presencia de Dios, es vanidad. No importa. Pero si yo entiendo que Dios me ha creado para hacer su nombre famoso,
Eso me indica a mí que Él tiene un plan para yo poder saber cómo hacer eso. Y lo dice en su palabra. La vida no tiene sentido sin Dios. ¿Creen eso? Pero Dios le da sentido a todo. Regresamos al capítulo 3 de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 3, el versículo 10 y 11. Y yo les quiero animar. Por favor, lean este libro esta semana. Si prefieren escucharlo en un podcast, en YouVersion, el aplicativo de la Biblia, está bien, pero es un libro tan importante de la perspectiva de la vida. Capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales. ¿Quién son los mortales? Nosotros. Para humillarnos con ella. Noten lo que dice el versículo 11, muy importante. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso. Aquí está. Y puso en el corazón de los mortales, de las personas que se van a morir, la noción de la eternidad. Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. ¿Qué está diciendo este rey? Dios ha puesto en el corazón de cada persona la realidad, el deseo de conocer más de la eternidad. Dice aquí, Dios ha colocado un vacío espiritual. Hay una curiosidad espiritual que tenemos. Cada persona es un deseo por lo eterno. En el corazón mío, en su corazón, en el corazón de la persona que dice, no me interesa a Dios. En cada corazón ahí está. Porque Dios lo ha puesto ahí. Y solo Dios puede llenar ese vacío en nuestra vida. Y a veces buscamos las drogas, a veces buscamos más alcohol, más éxito en el negocio, más esto, más lo otro. Y lo que Dios ha hecho, ha puesto este vacío. Y solo Dios lo puede llenar. Si usted está aquí en esta mañana y usted tiene preguntas, gracias a Dios por esas preguntas. Pero ese vacío en su corazón, Dios lo ha puesto ahí. Nadie lo puede mover, nadie lo puede eliminar. Dios lo ha puesto ahí. Y por eso muchas veces, las personas hasta la última vez que van a respirar, están pensando en la eternidad. Porque Dios ha puesto ese vacío. Nuestro deseo, dice aquí en su boletín, nuestro deseo de vida eterna y propósito se cumple a través de una relación creciente con Jesús. Ahora, tomando todo eso en cuenta, quiero que miren a 1 de Juan 5. Creo que vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Con eso en cuenta, noten lo que dice Juan en el capítulo 11. Él dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? Está en su Hijo. Entonces, ese vacío que yo tuve, que nosotros tenemos antes de conocer a Cristo, ese vacío que Dios ha puesto, que ha creado en cada persona, ese vacío de vida eterna, ¿quién lo puede llenar? Jesús. Solo Jesús. No es como dicen, bueno, sí, el Dios de los cielos. No, es Jesús, el Hijo de Dios.
Específicamente, Dios envió a su Hijo para llenar ese vacío, para redimir a cada persona a Dios. Dice, el que tiene al Hijo, noten, tiene la ¿qué? La vida. ¿Cuál vida? Vida eterna. La vida que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese vacío, la curiosidad de esa vida, que es la vida eterna, es Cristo Jesús. Noten, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si yo estoy con vida, sin Cristo, en realidad no tengo vida eterna. Si no conozco a Cristo como mi Salvador, siempre voy a tener ese vacío. Siempre voy a tratar de llenar ese vacío con otra cosa. Y siempre voy a estar sin satisfacción. Porque solo Cristo puede llenar ese vacío. Cuando alguien entiende que Dios lo ama con un amor eterno y que Dios ha puesto este vacío en su corazón, es algo poderoso. Y cuando empezamos a entender que como personas que hemos pecado contra la palabra de Dios, estamos separados de Dios y por eso nos sentimos culpables, porque Dios empieza a llamarnos la atención y entonces Él empieza a apuntarnos a Cristo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque solo Cristo vivió, fue que crucificado, murió en la cruz, fue enterrado, el tercer día resucitó de los muertos. Y cada persona que cree en Cristo tiene ¿qué? Vida ¿qué? Eterna. El vacío se elimina. Y la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la vida eterna está disponible. Pero Dios no va a forzar a su Hijo en la vida de nadie. Usted tiene que recibir lo que Dios le está invitando a hacer. Cristo Jesús, el Salvador. Ahora, una cosa es creer que Dios existe. Otra cosa es vivir como Dios existe. Cristo vino a esta tierra sin pecado, sin maldad, vivió con sus discípulos, sanó, lo llevaron a la cruz, murió, fue enterrado, resucitó de los muertos para llenar el vacío en nuestras vidas. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el desafío de Jesús? Aquí dice en su boletín, Jesús desafía a las personas a buscar primero. Alguien diga primero. Primero. Jesús desafía a las personas a buscar primero ¿qué? El reino de Dios, la voluntad de Dios, diciendo que entonces el resto de la vida tendrá sentido y propósito a medida que experimentan la provisión de Dios. En su vida, Jesús es primero. En su mañana, Jesús es primero. En su familia, Jesús es primero. En sus decisiones, Jesús es primero. En sus finanzas, en su carrera, en sus planes para el futuro, Jesús es primero. Mateo 6, empezando en el versículo 25.
una parte muy famosa de la Escritura. Dice, por lo tanto les digo, Jesús hablando, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Y el Padre Celestial, ¿las qué? Se alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y cuál es la implicación? Sí, claro que sí. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Imagínense por un instante en su vida personal. Si hoy decidimos, yo voy a poner a Dios primero en mi vida. Yo voy a intentar y yo voy a hacer todo lo posible para que Dios sea famoso por medio de mi vida. Yo sé que no voy a hacerlo perfecto, pero yo voy a hacer un intento, un esfuerzo con la ayuda del Señor para poner a Dios primero en mi vida. ¿Qué puedo esperar si en mi familia yo decido hoy a poner a Dios primero en mi familia? Y hacer las cosas que Dios desea más que las cosas que yo deseo. ¿Qué cambiaría en mi familia? O en su trabajo. Si mañana usted llega al trabajo y cada pensamiento, cada decisión, cada acción es Dios, ¿esto te va a dar honra y gloria? ¿O en realidad no lo debo hacer? Y tomar ese paso de decidir hoy en mi vida, en este trabajo, el día de hoy, Dios famoso, yo no. ¿Cómo cambiarían sus finanzas si Dios era primero en sus finanzas? No segundo, no tercero, no quinto, primero. Y cuando hay oportunidades de ser generosos con familiares, con amigos, con vecinos, en misiones, está bien. ¿Cómo cambiaría su vida si Dios era primero en sus finanzas? La vida no tiene sentido, pero Dios le da sentido a todo. Si usted tiene preguntas hoy, me alegro. Estamos aquí para ayudarle. Le quiero dejar con este pensamiento. Encontramos el propósito de la vida cuando ponemos a Dios
primero en nuestras vidas. Encontramos el propósito de la vida cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Acompáñame, por favor, en una palabra de reflexión y de oración.